esta jornada. Uno de ellos tiene que ver con algo que también es muy estúpido de parte del gobierno. No solamente es cruel, insolidario, no solamente es una burrada, sino que también desde el punto de vista económico es un grave error. Le van a hablar del consumo, presten atención. Claro, si le quitan el dinero a la gente de todos lados, si el salario ya no vale nada, si echan a la gente de su trabajo, si a los que tienen una pensión se la quitan, ¿quién va a gastar? ¿Dónde van a consumir? Julia Estrada, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Así como vos lo explicás, es como está funcionando la economía en este momento. La contracción del poder adquisitivo lleva a explicar, a entender el resultado que publica Scantech de Focus Market, de Damián Dipache, que específicamente releva el dato de consumo para el mes de mayo, sale hoy publicado y dice vuelve a caer a 3,4%, es decir, estamos hablando de un número grande, no cae 1%, no cae 2%, cae 3,4%. Y pensemos, y yo lo sigo repitiendo, que el presupuesto votado en octubre contempla un aumento del consumo anual que debería explicar el crecimiento económico durante este año, con lo cual nosotros estamos al horno, por decirlo en criollo, en términos de consumo, sino que también el crecimiento va a mostrar un aumento muy leve o quizás una caída. Ahora, los 5 meses de 2017 ya llevan a nivel nacional una caída en promedio de 4,2% en el promedio, pero en el resto del país, y por eso pongo este dato, cae más todavía. Cae 4,6% el consumo. Estamos hablando de las principales ciudades que exceden a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, una situación todavía más difícil. Ahora vamos a mostrar la contracara, Víctor Hugo, porque si no parece que en etapas de crisis a todos les va mal, y precisamente como vamos a ver en una segunda placa, en etapas de crisis hay sectores ganadores y hay sectores perdedores. Y precisamente sale publicado, vamos a ver ahora los números, un estudio de la riqueza de la ciudad, de la Universidad de Boston, que precisamente dice, y este dato es muy interesante, que solamente 100 familias argentinas concentran el 10% de la riqueza privada. Bueno, en una economía como la Argentina, en donde todo ya a esta altura es privado, el 80% de la economía es privado, es decir, concentran la riqueza. Solamente 106 familias. ¿Cuánto tienen más o menos en términos de activos líquidos? Activos líquidos estamos hablando de billete, en cuentas bancarias, sin contar las propiedades. Recalco, sin contar las propiedades, tienen más o menos 100 millones de dólares cada una de estas familias, solamente en activos líquidos. Y quiero ser clara con esto, declarados. Declarados. No estamos hablando de todo lo que no conocemos, que puede estar offshore o sin declarar. Solamente 45.000 familias argentinas tienen más de 1 millón de dólares y el 60% de las fortunas de estas familias está fuera de la Argentina. Están declaradas ya sea afuera o adentro, pero el 60% no está en Argentina. Es un estudio para toda América Latina y otros países, África, Asia. Vamos ahora sí a una tercera placa que me parece interesante porque Argentina, si bien tiene una concentración elevada, en donde 100 familias tienen el 10% de la torta, hay países que todavía tienen más concentración. Es el caso de Chile, Perú y Colombia, lo dice específicamente el informe, en donde las 100 familias más ricas concentran el 15% de la riqueza. Y yo acá me permito agregar un dato que no estaba en el informe. Son justamente de los 3 países más cercanos a Estados Unidos. Son los que firmaron TLC o lo que se llama Tratados de Libre Comercio, y son cuyas economías han seguido de una manera más fiel durante mayor cantidad de años toda la política ortodoxa que Estados Unidos propone de apertura y de desregulación financiera. Con lo cual, no me parece casual que si concentran el 15%, Argentina vaya hacia ese camino de una mayor concentración del ingreso, mientras, bueno, ocurre este tipo de ajuste fiscal que deriva en perdedores a quienes les quitan las pensiones no contributivas. Julia, el tema pasa por ahí, indudablemente, por la pelea por la renta. Si el 1%, ¿cuánto es que tiene el 10% de la riqueza? 106 personas. 106 familias. Familias, sí. Podemos 106. hasta repasar los apellidos de memoria, ¿no? Sí, desde ya, desde el fondo de la historia, por otra parte. Pero en la pelea siempre es por la renta. Entonces, aquí lo que está en discusión es cuánto le toca a la clase trabajadora y cuánto a la élite.
Si 106 familias tienen el 10%, ¿cuánto tendrá el 20%? El 70%, el 60%. Esto es lo que había cambiado en los últimos años. El gobierno anterior había conseguido que la renta para los trabajadores fuera 51,2. Lo recordás perfectamente esto. Así es, y habíamos partido de una etapa de 2001-2002 en donde la renta para los trabajadores... Bueno, ahora estamos otra vez en camino. Me gustaría que puedas empezar a trabajar, que puedan hacer algún informe al respecto. ¿Cuánto decreció ya del 51% la parte de la renta que le corresponde a la masa trabajadora? Se considera ya algunas estimaciones que fueron entre 3 y 5 puntos porcentuales, es decir, que ya está empezando a caer y estamos hablando de tiempos récord, 1 año y medio en donde retrocede la distribución del ingreso de manera fenomenal. Y te hago una última acotación. Una de las cuestiones que dice el informe es que Argentina es un país caracterizado por tener una amplia clase media. Y eso es lo que permite de alguna manera que la concentración en las 100 familias no sea tan grave. Estos países, Chile, Perú, Colombia, no están caracterizados históricamente por tener clase media, sino por tener estratos más polarizados, ricos y pobres. Hay que decir que todavía queda clase media de aquella que aumentó el doble en el periodo anterior, hacia 2012, 13, 14, la Argentina había duplicado la clase media con relación al 2001. El dato es impresionante y es de la CEPAL, como para que nadie ose discutirlo. Bueno, de eso se trata. Estamos discutiendo si vamos a seguir teniendo clase media cuando posiblemente en la etapa anterior estábamos peleando para que la clase media sea más grande. Vamos a ir a una pausa, pero antes contarles y adelantarles lo que dijo Robertito. Se casa el señor Leo Messi, viene la Shakira, pero él anticipó que tiene un dato revelador de la boda del año. Así es, hemos cubierto desde el casamiento real, la boda real del príncipe William con Catherine Middleton. También estuvimos allí presentes cuando Máxima dijo el sí ante el reino holandés, también cuando estuvo el Papa, y en este casamiento particular.